gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo y porque tú eres bueno, Señor, y tú tienes algo para nosotros de entendimiento, de convicción, que podamos entrar, Señor, a este entendimiento y a esta revelación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a la conferencia de hoy. Se llama ¿Qué tan samaritano eres? ¿Cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Qué tan samaritano eres? Y vamos a leer Juan, capítulo 4, desde el verso 3. Nos vamos a aventar toda la historia de Jesús y la samaritana hasta el verso 26. Entonces, voy a leer yo el 3 y ustedes junto con Felipe van a leer el 4 y luego yo el 5 y ustedes junto con Felipe el 6 y así nos vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, voy a empezar yo con el verso 3. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ustedes. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ustedes. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ustedes. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ustedes. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ustedes. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Ustedes. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ustedes. Nuestros padres adoraron en este monte, ¿y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ustedes. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ustedes. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo enseñé a leer a Felipe, así que no leyó mal. Está aprendiendo a leer, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos a entrar al tema y vamos a contextualizar este versículo de lo que estamos viendo aquí. Aunque el camino que pasaba por Samaria era la ruta más corta para llegar a Galilea, los judíos mayoritariamente lo evitaban porque había una gran desconfianza y enemistad entre judíos y samaritanos. Hasta aquí. ¿Ustedes saben por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban? A ver, ustedes que todo lo saben y lo que no lo inventan. ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos? ¿Por qué? A ver, allá, ¿por qué? Se hicieron esclavos. Se mezclaron con otras personas. Ellos era una mezcla de judíos con gentiles y por eso no los querían. Ok, eso mismo. ¿Y por qué se mezclaron? ¿Cuál es la historia? Porque a las mujeres se les hicieron guapos los demás, ¿sí? Y a los demás se les hicieron guapas las israelitas, ¿sí? Bueno, vamos a ver por qué se mezclaron, qué fue lo que pasó. ¿Listos? Cuando el reino de Judá al sur fue conquistado por los babilonios, tomaron casi a todos cautivos, exiliándolos al imperio babilónico. O sea, el reino de Judá fue conquistado y se llevaron a casi todos a su imperio, ¿sí? Ahora, lo único que dejaron fueron a las clases más bajas, los más pobres, porque no querían ese tipo de gente en Babilonia. O sea, se llevaron a los estudiosos, a los artesanos, a los profesionistas, a la gente culta. Y la gente que pues nomás era obrera, así de la clase pobrecitos, esos dijeron, no, ¿para qué nos los llevamos? O sea, estos hay que se queden. Estos que quedaron atrás se casaron con otra gente que gradualmente fue llegando a la región. O sea, esos que dejaron se fueron casando con otros que iban llegando ahí a la región. Y fue así como surgieron los samaritanos como un nuevo grupo étnico y religioso. Los samaritanos tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel. Su fe era una combinación de leyes y rituales basados en la ley de Moisés, pero además de las supersticiones y de las religiones de las personas que iban llegando. ¿Me explico? Entonces, eran judíos pobres que cuando los conquistaron dijeron, no, estos aquí los dejamos, ¿a qué los queremos? Y conforme iban llegando otros ahí con ellos, se iban casando e iban mezclando la fe de Moisés con la fe y las supersticiones y las religiones de las personas que iban llegando y se iban casando con ellos. ¿Ya lo entendimos? Ok. La mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús despreciaban a los samaritanos, no los querían. Aún los despreciaban más que a los gentiles. O sea, los gentiles son los no judíos, porque ellos eran mestizos, o sea, estaban mezclados. Tenían una fe acomodaticia, una fe a medias, intermedia. ¿Me explico? O sea, tenían parte de la ley de Moisés, pero parte de otras cosas. La mujer fue por agua a una hora que no era la hora usual. Y aparte lo hizo sola, o sea, a la hora que ella fue, nadie iba. Las mujeres iban por agua más temprano durante el día y lo hacían en grupos. Ella no. Ella fue
mucho más tarde y se fue solita. Por tradición, un rabino no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa. O sea, Jesús era un rabino, le decían, todos lo reconocían como un rabino. Decían, llegó Jesús, llegó el maestro. Entonces, no podía hablar con ninguna mujer, ni siquiera podían hablar los rabinos con sus esposas, públicamente. Era muy inusual que un judío de aquel tiempo pidiera un favor o aceptara algo de un samaritano. O sea, los judíos los despreciaban tanto que en lugar de irse por la vía corta y pasar por Samaria, preferían irse por el periférico, dar toda la vuelta, agarrar otra ruta, con tal de no verlos, con tal de no estar con ellos. Tanto los despreciaban. Jesús hace que la samaritana se interese en las cosas de Dios y de quién es Él. O sea, ¿quién es el que te dice lo que te está diciendo y qué es lo que te puedo dar? Se empieza a interesar en la plática, empiezan a platicar y Jesús hace que la samaritana se empiece a interesar mucho, mucho, mucho. En tiempos antiguos, el agua de manantial la llamaban agua viva porque parecía estar viva al salir de la tierra haciendo burbujas. Entonces, cuando alguien sacaba agua de manantial, le decían que era agua viva porque tenía ¿qué? Burbujas. Decían, mira, está viva, tiene burbujas. Aparentemente pareciera que Jesús se está refiriendo a un manantial cercano, pero lo que realmente está haciendo Jesús es un juego de palabras con la frase agua viva. Está haciendo un juego de palabras, ¿sí? Sí le estamos entendiendo, ¿verdad? Él dice, no, si supieras quién, él te daría agua viva, pero porque así le decían al agua que salía de un manantial, pero ella no estaba en un manantial, estaba en un pozo. Entonces ella le dice, pues ¿dónde está el manantial? O sea, pero Jesús estaba haciendo un ¿qué? Un juego de palabras. Ahora, Jesús está refiriendo al agua espiritual que satisface nuestra ser espiritual y nuestra vida. Ahora, aquí voy a llegar a donde lo más importante de toda esta historia. Los samaritanos creían que Moisés había establecido un altar en el monte Gerizim y le llamaban el monte de la bendición. ¿Cómo se llamaba el monte? Gerizim. ¿Y qué creían los samaritanos? Que Moisés había puesto ¿qué? Un altar. Y que ese altar era muy importante porque ese monte donde lo habían puesto era el monte de ¿qué? De la bendición. Entonces tenían que ir al monte de la bendición. ¿Para qué? Para recibir ¿qué? Pues la bendición. Por eso le llamaban el monte de la bendición. ¿Ok? ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Esa era la justificación samaritana para el sistema de adoración en esa montaña. O sea, que todos los samaritanos, ¿a qué monte iban? Al monte Gerizim. Porque decían que en el monte Gerizim, ¿quién había hecho un altar? Moisés. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Jesús establece la base para una verdadera adoración. Y lo que le dice Jesús a la samaritana es, no tiene que ver con lugares, no tiene que ver con geografías. Le dice, va a llegar el momento que no se va a adorar ni en ese lugar ni en ningún otro lugar. Y ahí termina la plática. Bueno, ya si tú quieres saber qué pasó después, tú sigues leyendo en tu casa, porque ahora vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien, vamos a entrar entonces a la revelación. La disputa con la samaritana
era dónde estaba Dios para ser adorado. O sea, la discusión, la conversación era dónde estaba Dios para ser adorado. Ese era el tema central. Todo el asunto de la plática que tuvo con la samaritana, sí, que porque le iba a dar agua, que porque Jesús estaba refiriendo a otra cosa, pero el tema era dónde hay que adorar. Jesús le dice, no soy parte de ninguna rivalidad geográfica, ni de judíos, ni de samaritanos. O sea, aquí el pleito no es una rivalidad geográfica, no es en dónde sí se adora y en dónde no se adora. O sea, en dónde sí está Dios y en dónde no está Dios. Si tú te fijas, uno de los grandes problemas que hay ahorita es que las religiones, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen las religiones? ¿Qué es lo que hace una religión generalmente? Pelean y dicen, tienes que venirte a esta religión porque aquí está Dios. Si no te haces de esta religión, pues no. Yo no sé si ustedes conocen personas así, que dicen, tienes que venirte a esta religión porque si no eres de esta religión, pues no está Dios ahí. No sé si te ha tocado platicar con personas así. Yo hace muchísimos años, te estoy hablando de hace 25 años o más, platiqué con un señor y él me decía que la verdadera religión era la luz del mundo, que era donde realmente estaba Dios. Y yo le dije, ¿y por qué me dice que es la luz del mundo? Porque él dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Entonces, dice, entonces si no eres de la luz del mundo, entonces estás mal. Porque él dijo que tenías que ser ¿de dónde? ¿De dónde? De la luz del mundo. Entonces le dije yo, no, pues yo voy a otra iglesia, le dije. Y también dice lo mismo Jesús. Ah, sí, ¿y cómo se llama tu iglesia? Y yo le dije, mi iglesia se llama la sal de la tierra. Porque Jesús también dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, pues mi iglesia se llama la sal de la tierra. Y entonces se rascó la cabeza el Señor y me dijo, no, pues entonces se me hace que sí eres cristiano. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el pleito? Ahorita la Iglesia Católica durante siglos ha dicho que ellos son la única, la verdadera, la auténtica, la genuina. ¿Perdón? La que es fundada por los originales. O sea, cuando nosotros vemos la historia, pues sabemos que eso fue pues 300 años después de Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces el pleito es, ¿dónde está Dios? Todavía es un pleito en la actualidad. No, ven a mi iglesia porque aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la unción, aquí está la cosa a todo lo que da, ¿verdad que sí? Eso es lo que se enseña, eso es lo que se dice, ¿correcto? Ok. Entonces, seguimos. O sea, no es un asunto de un país donde vives, no es un asunto de la raza que tengas, la iglesia local o denominación a la que perteneces, si corre o no corre sangre judía por tus arterias. Ahorita yo conozco personas que tienen sangre judía o son judíos y ellos se sienten y son creyentes también como nosotros, pero hay algunos, no todos, pero hay algunos que se sienten más especiales. Dicen, no, 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 es que por mis arterias corre sangre judía. Por eso Dios está más conmigo que contigo. O Dios me hace más caso a mí que a ti. ¿Sí me explico? O sea, ellos traen todavía ese asunto geográfico,
ese asunto del lugar, dónde hay que adorar a Dios, quién está más cerca de Él o quién está más cerca del lugar donde hay que adorar a Dios. Ese sigue siendo el problema todavía hoy en día. Si tú te metes a las redes sociales, te das cuenta de eso que voy a mencionar en unos momentos más. Entonces, el verdadero asunto dilema es interno. No saben dónde está Dios. Y te voy a decir por qué no saben. Ahorita voy a mencionarte por qué muchas personas no saben dónde está Dios. Y te lo voy a sostener. Y te voy a decir, la gran mayoría de las iglesias evangélicas y la gran mayoría de las iglesias católicas no saben dónde está Dios. Te lo voy a demostrar. Tenme paciencia, por favor. Después de 2000 años, los desacuerdos en los hijos de Dios no son por problemas culturales, sino en dónde está Dios para adorarlo. Después de 2000 años, cuando el maestro dijo, va a llegar la hora y va a llegar el momento en que no va a ser ni en Jerusalén, ni en ese monte, ni en ningún lugar. Dices, entonces, ¿dónde? Después de 2000 años, ahí está el punto. Los evangélicos y católicos confunden adoración con ciertos ritmos, con ciertos tonos, con ciertas melodías y con cierto contenido de letra en la música. Repito, evangélicos y católicos confunden adorar con ritmos musicales, con tonos, con melodías, con contenidos de letra. No sé si me estoy dando a entender. Dicen, no, es que estas canciones son ¿de qué? De adoración. Fíjate lo que le dijo Jesús en el verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué dice? ¿Adoraréis qué? ¿Qué es lo que le dice? Créeme. ¿Qué le dice? Créeme. ¿Qué es lo que le tiene que creer? ¿Qué es lo que le tiene que creer? Que ya viene la hora. ¿La hora de qué? De que no es ni en ese monte, ni en Jerusalén. Prácticamente le está diciendo, no es en ningún lugar geográfico donde vas a adorar ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Ok. El problema real son los conceptos de adoración. ¿Cuál es el problema real? Los conceptos de adoración. La adoración no es un asunto de dogma, de doctrina, de ritmos, de instrumentos o de melodías musicales. Mira, yo me estoy dando unas divertidas tremendas hoy. Yo nunca había tenido Facebook. Nunca. Es más, no tengo Facebook personal, no tengo. Pero como me gustan mucho los perros, mis hijas me hicieron el favor de abrir un Facebook para promover la raza de los perros que tenemos. Es el perro lobo checoslovaco. Entonces es una raza que pues no se conoce casi en el mundo. En México pues yo creo que no pasan de 300 ejemplares en México. Entonces le abrimos esa página, pero hay videos que te conectan que están mandando de Facebook. Y yo como nunca había tenido, últimamente los estoy viendo y me pongo unas divertidas porque salen un montón de videos de predicadores y de pastores y de iglesias que se están peleando qué tipo de ritmos
son los que debe haber en la iglesia y cuáles ritmos no? ¿Qué tipo de instrumentos y qué instrumentos no? ¿Qué tipo de canciones? Y no, hombre, son unos agarres. Yo me doy unas divertidas porque digo, estos cuates están perdidos en el espacio. O sea, ellos creen que adorar es un asunto de instrumentos, de melodías, de doctrinas. Y claro, todo su fundamento está basado ¿dónde crees? En el Antiguo Testamento. Y se dan unos agarres y ponen un video de un pastor y luego el otro le contesta. O sea, no hay a cuál irle de los dos. O sea, es una ignorancia que hay. Y Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Miren, va a llegar la hora que no va a ser ni en ese monte, ni en Jerusalén, en ningún lado. ¿Por qué? Porque la adoración no es un asunto de dogmas, de doctrinas, de ritmos, de instrumentos, de melodías. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el YouTube? ¿Qué es lo que estamos viendo en el Face? Eso, que se están peleando. Que si cuál iglesia, que si qué instrumentos, que si qué grupos, que si se vale cantar alabanzas rancheras, que si con mariachi, que si con cumbia, que eso no, que tiene que, que si rock, que si pop, que si calmaditas, que si cómo deben de adorar, y que si cómo se tienen que vestir, que si cómo se tienen que sentar, que si qué tienen que comer, que no tienen que comer. O sea, todo bajo una perspectiva geográfica. Adoración es un tema de posición en el espíritu. Fíjate, te lo voy a enseñar, te lo voy a empezar a demostrar. Adoración es un tema de posición en el espíritu. No es un asunto teológico que afecte la vida humana. Se puede creer en Dios, pero no tener el entendimiento que la adoración no son canciones a Dios calmaditas. Porque en la iglesia evangélica ese es lo que predomina. Las alabanzas son rítmicas donde todo el mundo aplaudimos. ¿Sí o no? ¿Y qué son? ¿Y qué es la adoración? Es cuando ya no aplaudes y cierras tus ojos y levantas tus manos y le dices, vengo a adorarte. Esa es adoración. Pues no, eso no es adoración. Creo que en una semana más ya sale un nuevo programa de Verdad o Tradición y vamos a hablar 5 programas de qué es alabanza y qué es adoración. Y nada que ver con lo que se está enseñando en las iglesias. Ahora sí, señores, vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Vamos a explicar un asunto de qué es, dónde está Dios, porque el pleito es, ¿dónde está Dios para adorarlo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y es el pleito que traen ahí en las redes sociales. O sea, ignorancia más ignorancia más ignorancia. Fíjate bien, 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quiero que por favor todos fuerte lo digan en voz alta. 1, 2, 3. Aquí está diciéndole Pablo a Timoteo, le está diciendo, he peleado la batalla, ya acabé la carrera y guardé la fe. ¿Qué significa la batalla de la fe? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa la batalla de la fe? Ya entramos a la revelación de la revelación y ya tenemos el contexto. Jesús llega a un lugar donde los habitantes de ese lugar, ¿qué son? Es una mezcla de judíos con no judíos. Se llaman samaritanos, guardan parte de la ley de Moisés, pero parte no porque le revolvieron de otros lados, ¿verdad? Y
Yo creo que fue el primer pueblo mexicano, ¿no? Que encontraron, ¿no? Donde revuelven de todo, ¿verdad? Eran mexicanos, yo creo que hacían tortillas y chilorio y etcétera, picante en molcajete. Bueno, revolvieron de todo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se pone a platicar con una mujer que había tenido varios maridos. Pero el punto, le empieza Jesús a compartir y le dice, mira, yo te voy a dar agua y qué agua es y todo. Pero el punto es que empiezan a platicar, ¿dónde está Dios para adorarlo? Y la mujer le dice, no, pues en este monte, porque ahí Moisés hizo un tabernáculo, y le dice, no, ya merito llega el tiempo donde no va a ser ni ahí, ni en Jerusalén, ni en ningún lado. Y ahí queda la cosa. Entonces, estamos en un punto muy importante donde tenemos que decir, cuando Pablo le dice a Timoteo, he peleado la batalla, he guardado la fe. La pregunta es, ¿qué significa la batalla de la fe? Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué significa? ¿Quién quiere opinar? No pasa nada. Lo más que puede decirte es no, no. Que Pablo estuvo confrontándose con muchas personas, diciéndoles, no, esto no es así, con los judíos. Ok, ¿qué significa eso de qué es la batalla de la fe? ¿Qué te imaginas? ¿A qué se refiere? Esto es bien importante, ya estamos entrando a donde quería llegar. Ahí les va. La batalla de la fe es la conquista del entendimiento de la casa de Dios. Quiero que repitan conmigo. Ahorita lo voy a explicar bien clarito, les va a quedar. Repitan conmigo. Es la conquista del entendimiento de la casa de Dios. Otra vez, la conquista del entendimiento de la casa de Dios. Ahora, ustedes solitos bien fuerte. 1, 2, 3. Muy bien. Noé batalló para construir y salvar según las indicaciones de Dios. ¿Se acuerdan de Noé? Batalló. ¿Cuántos años le llevó construir el arca? Alrededor de 100 años o más. Hay quienes dicen 120. José batalló para llegar a una tierra y ser el segundo de Faraón. Moisés batalló para salir de un lugar que era Egipto y llegar a otro, a la frontera con la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Si leemos con detenimiento, los hombres de Dios, todos los hombres de Dios tuvieron sus batallas. La pregunta es, ¿qué eran esas batallas? ¿O en qué consistían esas batallas? Ahora sí los escucho. ¿En qué consistían esas batallas? ¿Por qué los hombres de Dios tenían batallas? ¿Cuál era la intención de esas batallas? Que no perdieran la fe. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál era la intención de esas batallas? ¿Por qué los hombres de Dios tenían batallas? Moisés tuvo una batalla, tuvo que salir de un lugar y llevar a todo un pueblo. Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, deja tus compas, a tus tíos, a tus primos, a tus cuates, a tus compadres, deja todo y tú vente, te voy a enseñar. Y ahí se trajo al sobrino, ¿verdad? Que después ya no hallaba qué hacer con él, porque somos bien buenas gentes todos, ¿verdad? Bien buena onda, siempre ayudando, ¿verdad? Y luego ya no sabemos qué hacer. ¿Para qué eran esas batallas? ¿Para establecer la voluntad de Dios? No.
¿Para qué eran esas batallas? ¿Como un qué? Un obstáculo. Ahí te va. Esas batallas eran la conquista de un lugar a donde Dios iba a estar. Siempre que entraban a una batalla, Dios les decía, quiero que te vayas y hagas esto. Entonces, en la mente de las personas, ¿qué crees que era? Ah, entonces si Dios quiere que me mueva para allá, es porque ¿qué? Porque Dios va a estar allá, a donde Él quiere que me mueva. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, todas las batallas cuando Isaac, cuando Jacob, y le decía a Dios, y vete a tal lugar, a tal ciudad o a tal tierra, ahí te voy a engrandecer, te voy a fortalecer. ¿Qué pensaban? Si Dios quiere que me vaya para allá, es porque ¿quién va a estar allá? Dios. Si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que Dios le decía a alguien, quiero que vayas a tal lugar, quiero que vayas a tal nación, quiero que vayas, en la mente de las personas, ¿qué era? Es porque Dios que va a estar ahí. Es como alguien que está buscando un trabajo y está buscando un trabajo y tiene necesidad de trabajar y está buscando un trabajo y tiene mucha necesidad, la situación está muy crítica y de repente te llaman y te dicen, vente a una entrevista porque si pasas esta ya te quedas con el trabajo. Y vas, haces la entrevista y luego te hablan al otro día y te dicen, vente a firmar, ya te vamos a contratar. ¿Qué es lo que dice la persona? Ese es el lugar que Dios me está dando. Si Dios me está dando ese trabajo, o si Dios me está dando ese cliente, o si Dios me está dando esto, es porque Dios está ahí. Dios está en ese lugar o tiene ese asunto. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, ¿por qué batallaban los hombres de Dios? ¿Cuál era la batalla? ¿Cuál era la batalla? Porque Dios estaba ¿dónde? Ahí, ese era el punto. Ahí lo puse, sí. Muy bien. Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjate lo que le dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, le da indicaciones, si tú conoces las cartas de Pablo, en una de las cartas le dice, quiero que aprendas a conducirte en la casa de Dios. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con eso? Cuando le dice, quiero que sepas conducirte en la casa de Dios. ¿Tú crees que Dios le está diciendo, quiero que sepas conducirte en el templo cuando nos reunimos? ¿Tú crees que se está refiriendo a eso? ¿Tú crees que se está refiriendo a quiero que aprendas a conducirte en la casa de Dios, que cuando llegues saludes al Señor que está ahí a la entrada y luego les digas buenos días, ¿cómo están? Y luego que te sientes y saques tu Biblia y que cuando diga el director de la música, párense, vamos a cantar, y que llegues puntual, que no llegues tarde, porque muchos llegan muy tarde. Tú no llegues tarde, tienes que aprender a ser puntual. Y tienes que venir bien bañadito, bien cambiadito, con tu perfumito, bien peinadito, ya desayunados para que no estén viendo el reloj y que ya este cuate que acabe, ya me dio hambre. ¿Tú crees que a eso se refería Pablo con Timoteo? Entonces cuando le dice, quiero que aprendas a conducirte en la casa de Dios, ¿a qué se está refiriendo cuando le dice en la casa de Dios?
¿Se dan? ¿Sí? Ok. Que ahora Timoteo tenía que militar en algo nuevo. Pablo está inaugurando una nueva batalla. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: ahora que ya creemos en Cristo, en el Mesías, ya somos cristianos, ahora nosotros estamos iniciando algo nuevo y tienes que aprender a conducirte en lo nuevo, en una nueva batalla. Pablo estaba inaugurando una nueva batalla. La pregunta es: ¿cómo se llama la batalla que estaba inaugurando Pablo? Fíjense bien. ¿Por qué tenían batallas todos los hombres de Dios antes? ¿Por qué tenían batallas? Ya se las dije. ¿Por qué? Porque ellos peleaban las batallas porque creían que en cierto lugar iba a estar ¿quién? Dios. Y cuando Jesús se le presenta a la samaritana, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? No, ya no es un asunto de que si en ese monte está Dios, o en Jerusalén, o en la iglesia bautista, metodista, en la católica, en los protestantes, en los evangélicos. Ya no es un asunto así. Ya hay una nueva batalla. Ahora estamos en algo diferente. Entonces le dice Pablo: tienes que aprender a conducirte ahora en la casa de Dios, porque el concepto de casa de Dios ya cambió. Como antes se conducían los judíos en la casa de Dios, cómo se conducían para adorar a Dios, qué era lo que tenían que hacer para encontrarse con Dios. Tenían que ofrecer sacrificios, y depende de los sacrificios había un intermediario entre Dios y los hombres. Y ese intermediario, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? Le pedía a Dios por las demás personas. Ajá, entonces, ¿qué es? ¿Dónde estaba Dios? A través de ese intermediario. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Desafortunadamente, ¿qué es lo que hacen los líderes de alabanza? ¿Qué es lo que hacen ahorita? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Me ayudan? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Me ayudan? ¿Sí? Ok, nos queda tiempo. Pónganse de pie. Es un ejercicio, nada más. Es un ejercicio. ¿Listos para el ejercicio? Ok. Levanten sus manos, cierren sus ojos y vamos a pedir la presencia de Dios. Pase alguien de la guitarra muy rápido, muy rápido alguien, y empiece a tocar algo así muy suave con la guitarra, así muy tranquilo. Levanta tus manos, levántalas así, todos. Señor, queremos tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia baje, descienda y podamos, Señor, sentir tu presencia. Señor, aquí estamos. Estamos llegando a tu presencia, lugar santísimo. Queremos, Señor, tocar el manto. Así como la mujer tocó ese manto y recibió sanidad, hoy, Señor, queremos tocar tu manto y recibir el milagro en el nombre de Jesús. Párale, bajen las manos, abran los ojos. Párale, abran los ojos. Esto es lo que hacen en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque como Dios no está en ti, entonces hay que pedirle a Dios que venga.
Y hay que pedirle a Dios que nos llene y que podamos tocarlo a Él. Porque como no está en mí, y se siente padre o no se siente padre esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, vuélvele a tocar. Mira, es que está suave. O sea, es que es las emociones. Otra vez. Mira, tócale. Y luego, como tú necesitas un milagro, tú traes broncas en el Infonavit y tienes un pariente con COVID y no te alcanza la lana para el Coppel y la gasolina y el pago y ya te está cobrando el de la mueblería. Y entonces, cierra tus ojos y vamos a pedirle un milagro de Dios que descienda de lo alto. Pues que no está en ti. Señor, estamos entrando a tu presencia. Oye, pues ¿cuándo se salió el Señor de mi vida? Que ahora lo tengo que volver a llamar. ¿O cuántas veces se sale y se mete? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sabes por qué? Porque el conflicto es el mismo. ¿Dónde está Dios? Donde yo sienta a Dios, ahí voy a ir. Es que miras qué bonita está la alabanza ahí. No, hombre, te metes y tocas la presencia de Dios y yo siento una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Bien padre, hasta los pelitos así. Se me pone cuero de gallina así. ¿Sabes qué es? Ignorancia. Porque no hemos entendido dónde está Dios. Es el pleito que hay todavía desde hace 2000 años. Gracias, Martín. Gracias. Es el pleito desde hace 2000 años. Pueden tomar su lugar. ¿Les gustó el experimento? ¿Ya vieron cómo funciona? Mira, yo sé manejar las emociones. Yo puedo manejar las emociones. Yo lo hacía, pero ¿sabes qué? Esto no viene de Dios. Eso es de la carne. Oye, pero esa adoración, es que eso viene de la carne. ¿Cómo se llama la batalla que está inaugurando Pablo? ¿Cómo se llama esa nueva batalla que está inaugurando Pablo? Se llama la batalla del nuevo pacto. ¿Cómo se llama? La batalla del nuevo pacto. ¿Cuál es el punto central de esa batalla? Ya estoy terminando. ¿Cuál es el punto central de esa batalla? ¿Cuál es el punto central de esa batalla? ¿Dónde está el conflicto de esa batalla? ¿Perdón? ¿En cómo no? El cambio de lugar donde estaba Dios y donde está ahora. Ese es el conflicto. Esa es la batalla. ¿Qué es lo que hacen los evangélicos y los católicos? Quieren ministrar a Dios como en el lugar donde antes estaba Dios. Ya no está como antes. Ahora en el nuevo pacto ya no está en un lugar. Por eso Jesús le dijo, ya no es en el monte, ya no es en Jerusalén, ya no es en ningún lugar geográfico. Esa es la batalla de la fe del nuevo pacto, señores. Es la batalla de la fe que tenía Pablo. El lugar donde nos encontramos con Dios, donde se le adora, es en nosotros. Eso no lo entendemos, no lo comprendemos, porque traemos un sistema religioso que nos han inculcado y nos dicen, es que ahí está Dios. No, Dios no está en un templo. Ahora yo soy el templo, no es un lugar geográfico, es un asunto espiritual. Pero es que se siente bien padre y vamos a entrar a la presencia de Dios. Y Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce.
Señor, tu rostro quiero ver. ¿Se acuerdan de esa rola? Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame. O sea, es una canción que te narra cómo entran por los atrios, por el lugar santo, hasta entrar al lugar santísimo. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, esa es la batalla de la fe. Adoración es creer cuando estamos en la posición correcta. Adoración es creer cuando ya estamos en la posición correcta. No estoy hablando de una posición física, no estoy hablando de rítmica, melódica o instrumental, no estoy hablando de música. Eso no es adoración. Adoración es cuando tu vida está dando fruto de acuerdo a tu asignación. ¿Qué es alabanza? Alabanza son expresiones verbales de exaltación hacia Dios. Alabanza son ¿qué? Expresiones verbales hacia Dios. Lo que se hace aquí es que alabanza. ¿Qué es adoración? Es cuando yo expreso mi obediencia a Dios físicamente con la asignación o el llamado que tengo. O sea, todo eso lo vamos a ver, está ahí en el programa, ya se grabó. Ahí viene lo que es adoración. Para este programa invité a Brian porque él es experto en lo que es adoración. Entonces, ¿qué es adoración? Adoración es cuando mis acciones están enfocadas en cumplir mi asignación. Alabanza es expresar con mi boca exaltación a Dios. Puede ser con música o sin música. Pero adoración no tiene que ver con ritmos. Adoración tiene que ver con mi posición en el espíritu. O sea, estoy dando fruto en la asignación que me llamaron. Eso es adoración. Por eso le dice adoración ya no es como en el antiguo pacto donde cantaban, ya no es así. Ahora yo busco adoración en espíritu y en verdad. Y ese es otro tema que lo hemos desglosado ahí en el programa. Adoración es cuando los frutos son los esperados por Él. Adorar es cuando das fruto, no cuando cantas bonito, no cuando vas a un lugar o vas a otro. No, eso no es adoración, es los frutos. El debate es si tu reunión con el Señor está donde Él está o donde Él estaba. Repito, el debate, o sea, la discusión es si la reunión con tu Señor está donde Él está o donde Él estaba. Te lo voy a explicar de otra manera. El conflicto es si tu reunión con Cristo, con el Padre, es una reunión, no en un punto geográfico, no en un templo, no en un lugar, sino es una reunión en tu interior, en tu espíritu, que es donde Él ya está, o tu reunión de adoración sigue siendo la misma. Vengan y vamos a adorarle y vamos a sentir y vamos a dejar que el Señor haga. Y tú ahí andas comiendo moscas. Señor, aquí estoy. Y el Señor, pues que no te diste cuenta que estoy en ti. Termino con dos preguntas. ¿Ya conquistaste el entendimiento de dónde está la casa de Dios? O sea, ¿ya entendiste dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Adentro de ti. Es un asunto espiritual.
Por eso la pregunta original de la conferencia: ¿qué tan samaritano eres? ¿Todavía andas con tu rollo de que es con los evangélicos o con los católicos o con los bautistas o los presbiterianos o los metodistas o los pentecosteses? ¿Todavía andas con ese rollo? ¿Todavía eres lo suficientemente samaritano para estarle mezclando las cosas de Dios con las cosas que no tienen que ver? Mira, todo ese show que nos hemos aventado tiene que cambiar en la iglesia. Y para eso estamos aquí, para hacer reforma. Tenemos que reformar esas cosas. ¿Sí le estamos entendiendo? Ponte de pie.